Un cordial saludo para todas y para todos. En esta oportunidad, pues vamos a continuar hablando acerca de cómo el trabajo es entendido como la variación de la energía cinética y lo voy a hacer a través de esta situación particular. Tenemos un niño que se arroja por un tobogán inicialmente la velocidad es de 2 metros por segundo y en el punto más bajo era de 5 metros por segundo. Entonces nos van a preguntar que, bueno, qué trabajo se efectuó sobre ese niño y nosotros tenemos la respuesta sin necesidad de conocer ni la distancia recorrida ni las fuerzas que están actuando sobre ese niño. Es decir, únicamente conociendo la masa que él tiene y las velocidades en momentos diferentes, en este caso en el momento que hemos llamado A y en el momento que tenemos B. Vamos a suponer que es un niñito que tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces aplicamos nuestra definición acerca de trabajo como la variación de esa energía cinética. Entonces trabajo es la variación de la energía cinética. Sabemos que la energía cinética no es otra cosa que la energía en movimiento y depende pues desde luego de la velocidad y de la masa de ese objeto que se está moviendo. En este caso pues es el niño. Sería la masa de ese niño por la velocidad que tenga en el punto B, que es la velocidad que hemos llamado final, dividido entre 2, menos la masa por la velocidad inicial, que es la velocidad que tiene en el punto A elevado al cuadrado. Bueno, lo multiplicamos por esa masa y lo dividimos entre 2. Esa es la expresión para poder calcular el trabajo y vuelvo y digo, sin necesidad de conocer ni la distancia ni la fuerza neta que está actuando sobre ese niño. Entonces, pues bien, así lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Bueno, si conocíamos estos tres datos en realidad, porque si no, pues tendríamos que arreglárnoslas para poder calcular esos tres para poder encontrar el trabajo. Entonces, masa sería 50 kilogramos, voy a hacerlo sin dimensiones, sabemos que eso finalmente pues, nos va a dar julios. La velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, pues esto sería un 5, lo elevamos al cuadrado y todo esto lo dimos entre 2. Por otra parte, pues acá tendríamos 50, que es la masa, por la velocidad inicial que él tenía, que son 2, esto lo elevamos al cuadrado y esto lo dimos entre 2. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Sería 5 por 5, 25, es decir, el cuadrado de 5 me da 25. Y 25 lo multiplico por 50. 25 por 50 y eso lo divido entre 2. Eso me haría 1250. Voy a hacerlo aquí, 1250 y queda pendiente todavía dividirlo entre 2. Esto me daría 2 por 2, 4 y 4 por 50. 4 por 50 es a 200. Entonces 200 dividido entre 2. 200 dividido entre 2. Entonces sacamos la mitad a 1250. A 1250 ese tablero se mueve mucho. Sería 625 julios por aquí, menos 100 julios por acá, 200 dividido entre 2 me da 100, y esto me daría entonces 525 julios, el trabajo efectuado sobre ese niño, calculado desde la mirada de que el trabajo es la variación de la energía cinética. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros quizás querríamos tener más información. Decir, bueno, profe, pero ¿cuánto hay desde A hasta B? ¿Cuánto se deslizó ese muchacho? ¿Cuánto valía la aceleración? Bueno, o nuevamente la distancia recorrida, la fuerza neta aplicada sobre ese muchacho. Podríamos hacernos esos interrogantes y podríamos también resolverlos. Entonces vamos a echar mano por aquí en esta parte del tablero para hablar acerca de la parte cinemática. Entonces nosotros recordamos la definición de aceleración. Aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Recordemos que siempre que tengamos ese triangulito va a ser cambio. Entonces aquí es cambio de la energía cinética o variación de la energía cinética. Aquí es cambio de la velocidad. Entonces, al igual que ocurrió aquí es lo final, la cantidad final menos la cantidad inicial. Es decir, que aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es decir, el cambio de la velocidad en el tiempo. Velocidad final, vamos a calcularla de una vez. Velocidad final 5. Bueno, esto sería 5 métricos por segundo menos la velocidad inicial, 2 métricos por segundo y todo eso dividido entre el tiempo que le empleé de aquí hasta acá. Ese tiempo pues ya lo había dado yo, voy a suponer que son 0,4 segundos. Ese tiempo se puede medir en realidad muy fácil con un cronómetro, entonces, bueno, relativamente fácil, ¿no?
es mejor hacerlo con una sonda, bueno, con una sonda electrónica, segundos. Entonces acá este 2 no va. Listo. Entonces restamos 5 menos 2, eso casi siempre da 3. Esto me daría 3 metros por segundo dividido entre 0,4 segunditos. Entonces hacemos esa división, 3 dividido entre 0,4 y eso nos da 7,5. 7,5 metros. Estos 7 me están quedando horribles. Sería 7,5 metros por... Y ahora sí, prestemos atención a esto. Estos son unidades de velocidad, es decir, metros por segundo dividido entre unidad de tiempo, que es el segundo. Entonces, acá está el igual. Completamos esto con un 1 por aquí. Producto de extremos. Producto de medios, metro por 1 me da metro. Y segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Es decir, tendría acá segundo al cuadrado y esta es la aceleración. Nos damos cuenta que es inferior a la aceleración de la gravedad y desde luego ocurre así porque con toda seguridad aquí hubo fricción. Hubo fricción entre ese niño y la superficie del tobogán. Entonces la aceleración nos dio menor que 10 metros por segundo en cada segundo. Y ya la tenemos, vale 7,5 metros por segundo. Ahora bien, profe, y con ese dato podríamos conocer la velocidad, es decir, perdón, la distancia que hay del punto A al punto B, y la respuesta es que sí, si logramos, calculando esta aceleración, poder conocer la distancia recorrida desde el punto A hasta el punto B. Entonces, distancia que hay del punto a B. Bueno, distancia que hay del punto A al punto B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta relación, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Es igual a 2 veces A por B. De esta formulita última que he escrito allí en el tablero, voy a hacer un video para que ustedes puedan ver el origen. Desafortunadamente, para la parte matemática de esto, pues es un poquito generosa, es decir, es bastante largo el procedimiento, pero aquí vamos a recordar muchas cosas que vimos por allá en octavo del álgebra. Entonces, pues va a estar chévere. Ahora bien, bueno, tenemos esta relación, conocemos esta velocidad final, conocemos esta velocidad inicial y conocemos la aceleración, por lo tanto puedo encontrar esta distancia. Velocidad final, 5. Lo elevamos al cuadrado, no le voy a colocar unidades, voy a dejarlo así nada más. 5 al cuadrado, la velocidad inicial es un 2 al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración. La aceleración nos dio 7,5. 7,5. Vamos a ver cuán grande es esa distancia. Esto me daría 25 menos 4, es decir, 5 al cuadrado me da 25, 2 al cuadrado me va a dar 4 y 7,5 por 2, eso va a dar 15. 15D. A 2,5 le resto 4, eso me da 21. Eso me da 21 dividido entre 15 y nos damos cuenta que esa distancia en realidad fue muy pequeña, muy, muy pequeña. Entonces 21 dividido entre 15 es apenas de 1,4 metros. La distancia recorrida es de 1,4 metros. Entonces ya tenemos un dato adicional que nos lo da justamente el poder conocer esta relación entre velocidades, distancias y aceleraciones para un movimiento que tiene cambios uniformes en su velocidad, es decir, con aceleración constante. Un ejemplo de eso es la caída libre. La caída libre sucede con cambios constantes en la velocidad y el ritmo al que aumentan las cosas cuando caen o cuando suben es de 10 metros por segundo en cada segundo, que es la aceleración de la gravedad. En este caso, pues es de 7,5 metros por segundo en cada segundo. Es decir, que en un segundo, vamos a suponer que parte del reposo, en un segundo la velocidad sería de 7,5, en 2 segundos sería el doble, es decir, los 15 y así sucesivamente. Ahora bien, pues ya tenemos la distancia, tenemos la aceleración, tenemos el trabajo y como comenté hace unos instantes, tal vez alguno de ustedes se preguntará algo acerca de la fuerza neta. Profe, ¿y la fuerza neta resultante sobre ese niño cuánto vale en realidad? Entonces vamos a calcularla, la fuerza neta.
fuerza neta. Entonces recordemos la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ahí lo tenemos ya prácticamente listo, porque conocemos la masa de ese niño y conocemos la aceleración. Entonces ya podemos calcular esa fuerza neta. La masa del niño son 50 kilogramos y la aceleración es de 7,5 metros por segundo en cada segundo. Recordemos que estos son kilogramos, estos son metros por segundo en cada segundo, entonces me va a dar newton, que son las unidades para la fuerza. Entonces multiplicamos esos 50 por los 7,5 y me da este valor. La fuerza neta que está actuando sobre ese niño es de 375 newton. ¿Sí? Uno podría decir, profe, venga, pero ahí hagamos algo para que podamos calcular esa fuerza de fricción, ¿no? Entonces, miremos esto. Hacia abajo va esta componente que se llama mg seno del ángulo. ¡Ay, carambolas! Fritis mortis calaveris, porque nosotros no definimos un ángulo inicialmente. Pero no importa. Vamos a suponer que ese ángulo son 60 grados. Entonces, bueno, acá tengo el punto B. Y voy a suponer que ese ángulo son 60 graditos. Entonces, calculémoslo. Sería masa de ese niño 50 por la gravedad, que son 10. El seno de ese ángulo, entonces sería el seno de 60 grados, que son 0,86. Trabajémoslo como 0,8. Eso sería 500 multiplicado por 0,8. Y eso me da como 400, si no estoy mal. 8 por 5, 40. Venga a ver. 500 por 0,8. Eso me daría 400 newton. Entonces póngale cuidado, chinos calaveras. Si no hubiera fricción, la fuerza neta sobre ese niño serían 400. Pero como hay fricción entre la superficie, nos dio que la fuerza neta, esta es fuerza total, fuerza neta es de 375. Es decir, que ¿cuánto valdría la fricción? En este caso, pues la fricción iría en sentido contrario y la fricción pues tendría el valor de 400 menos 375. 400 menos 375, que es la fuerza neta que está actuando. La fuerza neta sale como consecuencia de restarle a este mg seno de beta, restarle la fricción. Entonces esto me daría justamente 25 newton. 25 newton. ¿Listo? Otra personita por allá diría, profe, listo, ya sé que, bueno, la fricción vale tan solo 25 newton, para que la fuerza neta sea de 375 newton. Ahora bien, profe, ¿cuánto vale ese coeficiente de fricción cinética? Se preguntarían ustedes. Entonces, recordemos que la fricción, y con eso ya termino, estamos repasando cosas que hemos visto anteriormente. La fricción cinética es mu cinético multiplicado por normal. Como está en una superficie inclinada, esa normal es mg coseno, en este caso pues de esos 60 grados. Entonces voy a hacer los cálculos para este coeficiente de fricción. Recordemos que esta fricción nos dio a nosotros un valor de 25. Lo pongo aquí, 25 newton. Entonces voy a empezar a reemplazar 25 por aquí, igual a esta que es la incógnita. Masa de ese niño 50. Gravedad, 50. La gravedad vale 10. Sí, la gravedad vale 10. Coseno de 60, si no estoy mal, es 0,5. Entonces, revisamos aquí. No vaya a ser que de pronto me esté equivocando. Coseno de 60 son 0,5. Entonces esto me daría 50 por 10 me da 500. Por 0,5 equivale a sacar la mitad, es decir, 250. 250, esto sería mu cinético, eso sería 25. Y este 250 va a pasar al otro lado a dividir. Y entonces eso me daría 0,1. Vamos a hacerlo. 25 dividido entre 250. Sí, 0,1 porque este es 10 veces más grande que este y está dividiendo. Entonces sería 0,1 y esto sabemos que da sin dimensiones, adimensional. Entonces ahí está. Porque da sin dimensiones, esto nos da Newton, que es fuerza, y esto también es una fuerza que da Newton. Newton
y Newton se cancelan y nos da a dimensional y hemos obtenido mucha información. Prácticamente la situación surgiría de la siguiente manera. Si conocemos ese ángulo de inclinación, conocemos la masa de ese niño y conocemos las velocidades en diferentes momentos del descenso, podemos calcular, primero, el trabajo efectuado, ¿sí? La aceleración, desde luego, porque conocemos ese tiempo, la aceleración, conocer distancias, la distancia recorrida, la fuerza neta que se aplicó sobre el muchacho y para esta situación particular podemos calcular el coeficiente de fricción cinético. Bueno, pues espero que observen este video con más calma, con más detenimiento, que lo puedan estudiar y puedan recordar cosas que ya habíamos visto. Ahora, como les prometí, voy a hacer un video en donde vamos a explicar de dónde sale específicamente esta relación para movimientos que tienen cambios constantes en la velocidad.